Bien, hasta ahora todo lo que vimos en clase prácticamente nos ayuda para hacer todos los movimientos que necesitamos. Ya sabemos cómo frentear una pieza, cómo cilindrar, incluso ya sabemos movernos en distintos tipos de trayectoria, ya sabemos cómo hacer una curva, cómo hacer un radio, cómo hacer un chaflán. Entonces lo que vamos a empezar a ver ahora son los distintos ciclos que tiene la máquina, que nos ayuda a hacer el trabajo un poco más fácil. La vez anterior vimos interpolaciones circulares y en un ejercicio anterior habíamos visto cómo podíamos hacer un desbaste de una pieza que viene en bruto. Entonces lo que hacíamos es hacer una pasada, ¿sí? De acuerdo a la profundidad, a la super que tiene la herramienta, y así ir escalonando y llegando hasta la medida que yo quiero llegar. Queda bastante largo el programa, hay que sacar bastantes cuentas, incluso hay que ver hasta dónde uno va entrando en el eje Z, teniendo cuidado de no dañar el mecanizado, digamos, la pieza. El ciclo de desbaste lo que hace es ayudarnos a que esto sea mucho más fácil. Esa es la estructura de programación del ciclo de desbaste, ¿sí? Son dos bloques que se llama G71, es un desbaste que es de forma longitudinal, ¿sí? Y trabaja en diámetros crecientes. En la programación ya lo vamos a ver, en diámetros crecientes para los mecanizados exteriores y decrecientes cuando hacemos un mecanizado interior, ¿sí? Tenemos, como decíamos, dos bloques G71. En el primer bloque que tenemos ahí, en la letra U, vamos a poner la profundidad en cada pasada, que eso lo sacamos del dato de la herramienta. El valor de retirada que hacíamos, así como nosotros lo hacíamos normalmente, el ciclo hace lo mismo, ¿sí? Nosotros hacíamos una pasada y nos retirábamos para no rayar la pieza. Lo mismo es este ciclo. Ahí ponemos ese valor de retirada donde dice R. En el segundo bloque de G71 tenemos dos letras que dicen P y Q, que son los bloques inicial y final donde se describe, ¿sí?, el perfil de mecanizado de esa pieza que vamos a desbastar. Después el ciclo nos da también la posibilidad de dejar un sobrematerial para una posterior terminación en X y en Z, dando la posibilidad de que no pongamos el mismo valor, inclusive si queremos. Y tenemos que colocar también como requerimiento el avance que va a tener, ¿sí?, durante todo ese ciclo de desbaste. Vamos a ver una serie de consideraciones que vamos a tener que tener en cuenta. Ahí pueden ver en la gráfica, ¿sí?, cómo trabajaría un ciclo de desbaste desde un punto desde afuera, ¿sí?, un punto que nosotros vamos a llamar punto de inicio y final de ciclo, ¿sí? Va a ir haciendo cada una de las pasadas de acuerdo a la profundidad que nosotros le pusimos. Se va a retirar, va a volver a entrar a esa profundidad, va a pasar, y solo la máquina, de acuerdo a la descripción del perfil, ¿sí?, que sería todo ese recorrido ahí que tenemos en nuestra pieza, ¿sí?, de acuerdo a la descripción del perfil que tenemos entre las líneas P y Q, que llamaremos así, va a sacar la cuenta de cómo tiene que hacerlo, ¿sí? Ya no tenemos que hacer como hicimos la otra vez nosotros, sacar la cuenta de cuánto iba a entrar cuánto iba a entrar de profundidad en Z en cada pasada, ni nada de eso, sino que solamente lo va a calcular la máquina. Es un ciclo que la verdad funciona, nos resume mucho el trabajo y es bárbaro. Entonces se va a posicionar, de qué manera trabaja, como dijimos, va a ir haciendo cada una de las profundidades pasadas de acuerdo a lo que programamos, se va a ir retirando y nosotros nos vamos a tener que posicionar en un punto que va a ser importante, punto de inicio y final de ciclo, ¿sí?, y va a ir haciendo cada una de las pasadas. Va a hacer todo el desbaste escalonado y después va a hacer una última pasada limpiando, ¿sí?, toda la pieza. Como dijimos antes, este ciclo nos da la posibilidad de poder dejar un sobrematerial, o sea, una medida más grande de la medida programada, para que nosotros lo hagamos en una posterior terminación con otra herramienta, puede ser, con la misma herramienta, cambiando las características de velocidad y avance, o en algún otro proceso, como ser, por ejemplo, un rectificado. Por ahí hay piezas que nosotros mecanizamos y que después se terminan en otra máquina, porque van a ir a un tratamiento térmico o lo que sea, o por el requerimiento de la pieza,
y la podemos dejar un sobrematerial para que sea terminado así en otra máquina. Bien, vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a ir describiendo bien cómo se va a programar cada uno de los puntos, ¿sí? Y a su vez vamos a ver una serie de consideraciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Son las que tienen escrita acá en la presentación, así que, como siempre decimos, la posibilidad que tienen con esto es de que puedan pasarlo a la carpeta, ¿sí? Así lo pueden ir estudiando también y leyendo, aparte de lo que vamos viendo acá en el video. Bien, ahí tenemos una pieza de ejemplo, es una pieza que inclusive ya hicimos anteriormente, para que vean cómo vamos a trabajar, ¿sí? Comparando con ejercicios que hicieron anteriormente, cómo va a ir progresando con el mecanizado. ¿Sí? Tenemos la pieza ahí con todas las medidas, tiene un diámetro en bruto de 62 milímetros. Nosotros le vamos a hacer un mecanizado de desbaste y le vamos a dejar un sobrematerial de 3 décimas, ¿sí? en sus diámetros, ¿sí? Sus diámetros y también en la parte de Z. Siempre que frenteamos sin sobrematerial, ¿sí? O sea, el proceso de frenteado lo vamos a hacer fuera del G71 siempre, porque, como dijimos, es un ciclo de desbaste longitudinal, funciona de esta manera, ¿sí? Como estoy señalando ahí. Entonces, el proceso de frentear lo vamos a mantener igual. Vamos a utilizar de ahora en más, como dijimos, las herramientas que tenemos en las tablas. Bien, arrancamos el programa entonces. Llamamos a la herramienta 1, designamos la velocidad de acuerdo a la característica de la herramienta y acá nos posicionamos en X65, Z0 para frentear. Frenteamos la pieza y cuando salimos, ¿sí? Ya nos vamos a posicionar para empezar a hacer todo el ciclo de desbaste longitudinal de esta pieza acá. Ese punto lo vamos a llamar punto de inicio y final de ciclo. Es un punto importantísimo, porque si yo coloco mal este punto, ¿sí? Si yo lo coloco por acá, por ejemplo, donde ven ahí el puntero, ¿sí? Cuando termina siempre de hacer el ciclo, ¿sí? La máquina va a ir a ese punto de inicio y final de ciclo. Entonces, si ese punto está mal colocado, me puede chocar la pieza, inclusive va a hacer mal el ciclo. Es un requerimiento de la programación. Yo recomiendo siempre, podemos salir Z1, ¿sí? Porque ya frenteamos en Z0, y acá en X nos vamos directamente al diámetro en bruto que tenemos de la pieza, ¿sí? X62. Bien, después damos los dos bloques de G71, ¿sí? Primer bloque G71, profundidad de pasada. Este inserto me puede dar una profundidad de 2,5 en el diámetro, así que acá lo voy a poner siempre dividido 2, 1.25, ¿sí? Va a ser como requerimiento, siempre vamos a tomar la profundidad del lazo P que tiene la herramienta dividido 2, retirada 1 en cada una de las pasadas. Después vamos al siguiente bloque de G71, donde ponemos P10 y Q20. Esto que vemos acá, podemos poner cualquier valor que nosotros queramos, pero tenemos que poner el mismo valor de número de línea cuando vamos a hacer la descripción del perfil. Vamos a arrancar con 10 y 20 para poner cualquier valor. Esto se refiere a un número de línea de inicio, donde yo voy a describir dónde voy a hacer el desbaste, y este es un número de línea, ¿sí? Donde finaliza, ¿sí? La descripción del perfil, donde yo voy a hacer todo el desbaste. Bien, después el sobrematerial dijimos 0,3, así que dejamos tanto en X como en Z, ¿sí? Corresponde U a X, W a Z, 3 décimas, y el avance, que es otro requerimiento que tenemos que tener durante todo el ciclo, ¿sí? De desbaste. Si bien el avance estuvo colocado acá ya anteriormente, en G71 me lo pide que lo coloque igual también, ¿sí? Bien, después de G71, lo más importante va a ir nuestra primer línea, donde vamos a empezar a describir el perfil, que en nuestro caso, como pusimos P10, va a ser N10 acá. Tiene que ser un movimiento rápido en X, sí o sí. Si no es un movimiento rápido en X, el ciclo no lo va a hacer.
O sea que esto es fundamental, porque si yo esto no lo coloco bien, no me va a hacer todo el resto del mecanizado, ¿sí? Entonces memorícenlo, siempre tiene que ser un movimiento rápido en X. Yo estaba posicionado acá afuera, ¿sí? En X62 Z1, punto anterior. Entonces lo que me conviene hacer es, si es un movimiento rápido en X, me voy a mover hasta posicionarme como para después empezar a hacer el chaflán. Pero solamente en X, no puedo moverme en los dos ejes, no puedo poner un valor X y Z, ¿sí? Solamente un G0, X, ¿está bien? Bueno, entonces me voy a posicionar en X28 para empezar a hacer el chaflán. Sería 30 menos 1 milímetro y 1 milímetro que tengo de cada lado. G0, X28. Me acerco G1, ¿sí? Z0. ¿Por qué? Porque estoy a Z1, ¿sí? Ahora, en este punto acá, voy a estar a X28, Z1. Ahí ya pongo G1, Z0, me acerco y ya empiezo a describir todo este perfil de mecanizado. Y cuando termino en esa línea de describir el perfil, ¿sí? Ese va a ser mi último número de línea que va a corresponder al número que yo puse, ¿sí? Acá en Q. En mi caso va a ser N20, ¿sí? Entonces describimos el perfil X30, Z-1, estoy acá, Z-20, ¿sí? X50, Z-35, me fui a este punto acá, Z-40, ¿sí? X60, ¿sí? Y después termino mecanizando Z-47.5. Ese es mi último bloque del perfil, así que en ese caso voy a poner N20 Z-47.5. ¿Qué hace la máquina? La máquina sabe que entre las líneas 10 y 20, porque la coloqué acá en el valor P y Q, ¿sí? Tiene la descripción de todo, ¿sí? El recorrido o el perfil de mecanizado que yo quiero hacer. Sabiendo que está posicionado acá afuera, empiezo a sacar cuenta para hacer cada una de las pasadas de desbaste sobre ese perfil que describí, ¿sí? Hace después la pasada final y cuando termina se va a ese punto, ¿sí? Fíjense en que nos resume un montón el trabajo, que lo hace todo solamente la máquina, ¿sí? Entonces, después de que termina el ciclo, ¿sí? Cuando termina esta línea N20 de hacerla, ¿sí? Se va a ir al punto X62Z1, punto de inicio y final de ciclo, por eso lo llamamos así. Y después ahí nos retiramos, G0, X100, Z200, apagamos el refrigerante, descargamos herramienta y finalizamos el programa. Si nosotros queremos trabajar con otra herramienta, bueno, volvemos a llamar a otra herramienta. Si queremos hacer terminación, después vamos a ver las diferentes opciones que tenemos con un ciclo de terminación o de otras maneras que podamos hacer. Pero así funciona, digamos, el ciclo de desbaste. Bien. Entonces, fíjense, acá tenemos un ejercicio que habíamos hecho anteriormente, ¿sí? En este, cuando vimos en la actividad anterior la parte de interpolaciones circulares, vimos este ejercicio para hacer. Fíjense que si yo tendría que hacerlo con un desbaste sacando cuenta, tengo que sacar cuentas acá con el ángulo, hasta dónde voy a ir entrando, con cada uno de los radios, sería bastante engorroso. Entonces la idea es que hagan este mismo mecanizado que hicieron anteriormente, ¿sí? Fíjense que van a tener un diámetro en bruto de 3 pulgadas, ¿sí? O sea que esta pieza viene de un macizo y van a tener que aplicar todo el ciclo de desbaste que vimos recién en G71, ¿sí? De la misma manera que lo hicimos en el ejemplo. Seguimos utilizando las mismas herramientas de la tabla de ahora en más, salvo que yo les diga lo contrario o que les dé las características, digamos, de alguna otra herramienta, pero si no usamos siempre también esa misma tabla. O sea que para elegir una herramienta de desbaste vamos a tener que elegir la herramienta número 1, ¿sí? Y en este caso no le vamos a dejar un sobrematerial, ¿sí? Lo vamos a dejar ya terminado con la medida con el ciclo de desbaste.